Bueno, aquí estamos, amigos televidentes, de nuevo en este set final de Visión Económica a las 18 horas. Vamos a entrar a unos temas, aunque ahorita hablamos de eh, la conferencia las centrales sindicales se reunieron en Villa Codevi, en Dajabón, eh, en el Parque Industrial Codevi, que ustedes saben que todas las empresas de Codevi están en Juana Méndez. O sea que solamente tenemos del lado dominicano el restaurante y los comedores de los ejecutivos de, eh, de Codevi. Hay que hacerlo notar eso porque la gente cree que Codevi está en Dajabón. No, Codevi no está en Dajabón. Codevi está en Juana Méndez, República de Haití. Entonces, ellos se reunieron del lado dominicano, naturalmente, porque el salón de conferencia que tiene Codevi está del lado, en la parte arriba del restaurante de Codevi, de Villas Codevi. Entonces, don Leo, yo como usted es el economista, lo que yo creo es que lo que ellos decían del 35% del aumento, cuando el Banco Central dice que el 7,84%, el aumento del precio del ¿cómo le llaman? Precio, El índice de índice precio al consumidor. de precio al consumidor, exactamente, el PIC. Entonces, yo creo que eh, ellos están pidiendo mucho, ellos han hecho eso, pero hicieron algo que yo siempre lo tengo con Pepe Abreu, que Pepe Abreu dice que está de acuerdo con el seguro de desempleo. O sea, pero él lo dice siempre para que todo el mundo no tome en cuenta que ese es el verdadero tema que tenemos que presentar, no el aumento salarial. Pero él se pone adelante y se pone como si estuviera de acuerdo con los empresarios. Pero don Leo, usted ha hecho un Alejandro, análisis mira, más profundo. en primer lugar, saludo y fue muy inteligente que se realizara la conferencia en Codevi, porque una de las intenciones, según vi la crónica, antes de la conferencia de los dirigentes de las centrales sindicales, era una manera también de integrar el problema de los trabajadores haitianos, que es muy inteligente, porque los trabajadores haitianos, tanto los que están en Codevi como los que trabajan en República Dominicana, eso es un rollo que también hay que abordarlo, y los trabajadores haitianos también merecen mejores condiciones de vida, sobre todo en las condiciones que está Haití en estos momentos. Ese es un punto. El otro es que es una lástima que en la República Dominicana tengamos que estar permanentemente, y usted y yo lo hemos planteado con mucho criterio, y otros también lo han planteado, lo que el comité del tripartito sea el que tenga que lidiar con este problema, cuando eso se pudo establecer hasta por un decreto, por una ley, de la indexación del Ya, salario de los de trabajadores salario, y no en hay que esperar a función negociar de la nada. tasa inflacionaria acumulada durante el año, que es el incremento en la media de los precios de los bienes y servicios de la economía, y incluso tomando en cuenta la devaluación monetaria. La devaluación lo que hace es que se expresa a través de la tasa inflacionaria, porque no es porque el dólar esté caro, vamos a ver cómo eso impactó en la tasa de inflación. Entonces, es la inflación el referente para el reajuste de los sueldos y salarios. Reajuste, si hubiera una decisión de reajustar los sueldos y los salarios, indexarlo en función de la tasa de inflación, no tuviéramos este inconveniente de estar permanentemente, sino que anualmente de qué tamaño fue la tasa de inflación. De 4,5% automáticamente se dio en la nómina de cada una de las empresas, incluida la nómina pública, pero no lo hacen así, y entonces estos problemas se acumulan. Al día de hoy, el Banco Central ya tiene establecido un incremento significativo en lo que es el costo de la canasta familiar en República Dominicana sobre los 42,000 pesos. Y el salario mínimo promedio ponderado del Ministerio de Trabajo anda en los 17,400 pesos. La diferencia entre esto y la realidad, entre lo aspirado, ¿verdad?, y la realidad es muy significativa. No voy a pedir yo ahora que se le lleve el salario a los trabajadores al nivel del costo de la canasta familiar, porque sería una insensatez de mi parte, pero sí llamar la atención de que este problema hay que resolverlo. Por lo siguiente, Alejandro,
Este país tiene 25 años con un crecimiento económico promedio de un 5%. Eso quiere decir entonces que ese crecimiento económico ha ayudado muchísimo al incremento en la tributación en la República Dominicana, las recaudaciones a través de la tributación. Uno. Dos, a la renta de utilidades de las corporaciones y las empresas. Y tres, al rendimiento de la inversión de los capitales que son retornados, sea en el ámbito nacional o inversión extranjera, son retornados a la fuente donde vinieron esas inversiones. Entonces hay tres que están teniendo muy buen beneficio. Y este tema yo no lo había tratado, Alejandro, en el ámbito del crecimiento, sino que los empresarios, los inversionistas y el Estado son los tres grandes beneficiarios del crecimiento económico. Entonces, los trabajadores se quedan al margen de ese bienestar material cuantitativo que genera el crecimiento económico. Entonces, esto hay que discutirlo, Alejandro, pero para discutir eso hay que tener una visión más holística del problema, porque los trabajadores, aquí les doy una asesoría gratuita a los empresarios y ellos lo saben, los trabajadores no ahorran. Los trabajadores consumen el total de lo que reciben y un poco más que buscan prestado o que se lo buscan con la ingenialidad que tienen los trabajadores para producir recursos con que sobrevivir ante unos salarios tan deprimidos como la República Dominicana. Entonces ese tema hay que discutirlo a fondo, Alejandro. Y ya lo que significa el pasivo laboral, lo que significa el seguro por la pérdida del trabajo, eso es un tema que hay que discutirlo aparte, porque eso tiene que haber una ley que modifique la actual, ¿verdad? Cerramos ese tema, le cumplimos con el pasivo laboral que tienen los trabajadores acumulados y empezamos de nuevo con un nuevo sistema. Entonces, eso hay que disgregarlo para poder conseguir el consenso. Ahora termino con esto. Me gustaría saber cuánto de los empresarios de la República Dominicana, incluidos mis colegas de las MIPYME, tienen el stock guardado del pasivo laboral. Probablemente el 90% no tenga el pasivo laboral guardado porque tuvo que gastarlo, porque lo reinvirtió, por la razón que sea, Alejandro, ese dinero no está disponible. Don Leo y amigos televidentes, hace más de 12 años se propuso de que el pasivo laboral hasta que se ponga en vigencia el seguro de desempleo, eso tiene que acumulársele a la cuenta de capitalización individual de cada trabajador o trabajadora en la República Dominicana. Y esto, como no tenemos el total, ¿usted sabe quién era que no estaban de acuerdo? Las grandes corporaciones de este país fue la que no estaban de acuerdo. Nosotros estábamos de acuerdo hasta de pagar 5 años en aportes semestrales hasta llegar al total del pasivo laboral de nuestras empresas. Y ellos decían que bajo ningún concepto lo aceptaban. ¿Por qué? Porque ellos no les importa que tengan todos los problemas resueltos. ¿Cuántas veces hablaron ellos del salario mínimo en las empresas grandes cuando ellos nunca pagaban el salario mínimo? Entonces hacían un lío, pero a quienes le subían los salarios eran los micro, pequeños y medianos bueno, empresarios. Alejandro, ellos no. Para yo cerrar mi discurso sobre el tema, recuérdese que cuando los empresarios dijeron que ellos estaban de acuerdo por modo propio, por voluntad, de hacer un reajuste salarial, yo dije, ese huevo quiere sal. No se puede permitir, óigame, que el salchichón le esté ladrando al perro. Eso está raro. Entonces yo dije, no. Yo prefiero que sea un tripartito, que sea un acuerdo entre las partes, que haga el análisis, no del índice de precio del consumidor, porque esa es otra variable, de la inflación, la reposición del valor adquisitivo del salario y que en función de eso y de la realidad del mercado en la República Dominicana se hiciera un reajuste. Y ese reajuste, bajo ninguna circunstancia, puede ser menos de un 20%. Los sindicalistas se han ido a un 35% porque ellos saben que cuando han pedido un 20 le han dado un 7. Cuando han pedido un 25 le han dado un 12. ¿Recuerda? Eso está ahí en los archivos. Entonces, tira la cabeza para que peguen el ombligo. Pero le puedo decir algo ya en los minutos finales. Señores, ¿por qué aumentó un 40% el Central Romana? Eso no fue verdad que aumentaron el 40%, amigos televidentes. Es que ellos tenían una dispensa
para poder reportar menos de lo que a los braceros de República Dominicana, no vamos a decir extranjeros, le pagaban. O sea, si ellos pagaban 12,000 o 13,000 o 14,000 pesos a una gente por cortar caña o por trabajar en la caña, ellos reportaban 7,800 pesos mensuales, amigos televidentes, en complicidad con el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y eso no puede seguir sucediendo, pero vamos a seguir la próxima semana. Despida usted, señor. Vamos a decirle a todos que espere que nosotros, de esta forma diferente de decir y hacer noticias, le espere el próximo viernes. Buen fin de semana, amigos televidentes. Boreal Televisión presentó Banco Popular. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.